Gracia y paz, el pastor Heriberto Rivera en su mensaje Mensajeros de la Verdad. Estamos aquí una vez más para traer el mensaje de la palabra de Dios. Queremos traer un mensaje hoy que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 3. Es la historia de Nicodemo. Dice la palabra, si usted tiene una Biblia en su casa, puede buscar el libro Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Es una historia que ha sido leída y por medio de ella hemos alcanzado muchas almas para el Señor, y es un mensaje de salvación. Este es uno de los mensajes importantes que Jesús predicó y que trajo a un maestro de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en los cielos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver en esta palabra que hemos leído que Nicodemo era un principal de la sinagoga, era un maestro, un hombre que conocía la palabra de Dios, y a pesar de que era un maestro, había temor de que reconociera a Jesús en aquel tiempo. Dice que Nicodemo no vino de día, Nicodemo llegó a Jesús de noche. Él llegó de noche porque estaba encubriéndose de que no lo vieran llegar allí, pero él había visto y oído las señales que Jesús había hecho, y por medio de esas señales él decía que él tenía que haber venido del Señor, porque nadie podía hacer estas señales si no le fuera dado de parte de Dios. Ahora encontramos que Jesús le dice a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Nicodemo, un poco confundido, dice: ¿acaso puede el hombre después de ser viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cuando Nicodemo dice esto, Nicodemo está hablando como un hombre natural, como un hombre terrenal. Pero Jesús le cambia y le dice: Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. O sea, cuando Jesús le dice que tienes que nacer del agua y del Espíritu, le está diciendo que tiene que nacer por la palabra de Dios. Acuérdese que todas las cosas fueron hechas por la palabra, y nada puede haberse hecho si Dios no hubiera dicho la palabra. Ahora Dios le dice que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Si no nace de la palabra, y la palabra es Espíritu, Nicodemo no podía entrar al reino de los cielos, porque siendo el maestro no podía conocer las cosas espirituales. Un hombre que estudia la palabra, un hombre que es maestro, un hombre que enseña, si no entiende las cosas espirituales, hermano, ¿cómo puede enseñar? Nicodemo, a pesar de ser un buen maestro, tenía la palabra en lo natural, pero no tenía el Espíritu Santo que nos revela toda la verdad y toda la palabra de Dios. Jesús le dice que era necesario que reconociera
que había que nacer de nuevo. Y le dice, el viento sopla. Y cuando la palabra sopla, en el original dice que es espíritu, porque el espíritu sopla. Cuando Jesús sopló sobre el hombre, le dio espíritu de vida. Y dice, cuando Dios sopla la palabra sobre nosotros, nosotros nacemos. Dice que el hombre nació de nuevo cuando le sopló en la nariz al hombre. El hombre fue un ser viviente. Ahora el hombre había perdido la salvación. Ahora el hombre había perdido ese aliento de vida, de tener esa comunión con Dios. Ahora Jesús le dice que tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a nacer, tienes que morir a los deseos de la carne y tienes que vivir conforme al Espíritu. La Biblia dice que los hijos de Dios no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Por eso la palabra dice que los que creen en su nombre le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús le dijo bien claro, como aquellos hombres en el desierto, que cuando ellos pecaron, dice que le salían tumores, y Dios le dijo a Moisés, Moisés, levanta una serpiente, un asta en el desierto, y todo el que mire la serpiente, cuando tengan los tumores, sanarán. Y dice que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que ellos miraban a la serpiente y sanaban. Pues Jesús le dice a Nicodemo, le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le está ofreciendo a Nicodemo un nuevo nacimiento, una nueva dirección. Jesús le está diciendo el camino que tiene que tomar para alcanzar la salvación. Tiene que mirar a Jesús, tiene que ver que el sacrificio de la cruz, así como se levantó el asta allá en el desierto, así Jesucristo iba a ser colgado en un madero que iba a llevar nuestros pecados, iba a llevar todo lo que nosotros habíamos hecho por nosotros. Jesucristo estaba haciendo el pecado una maldición. La cruz simboliza maldición. En la cruz estaba llevando el pecado. Dice que había un ladrón a la derecha y había un ladrón a la izquierda, pero el de centro era Jesús, que debiera ser usted. Pero Jesucristo fue por usted, para que usted fuera salvo por gracia, no para que nadie pudiera decir, usted tiene que alcanzar la salvación por medio de las obras, por lo que usted hace. No, la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que nos dio la salvación gratuitamente, que Él nos llama, Él nos está buscando, Él te está buscando a ti donde quiera que tú estés ahora mismo, Él te está hablando a ti donde quiera que tú estés. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros te invitamos a ti, para que en esta hora puedas reconocer que Jesús es el Señor de tu vida, para que tú puedas reconocer que eres un pecador, que te tienes que arrepentir de tus pecados, pero no es solamente arrepentirse, tienes que aceptar que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, que Él llevó allí los pecados tuyos para que tú fueras santo. Hoy, si tú confiesas y declaras con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, como dice en Romanos 19, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesarlo, tienes que declararlo. Dice que la vida y la muerte está en la lengua. Por lo tanto, tienes que confesar palabra de vida. Y Jesús es la palabra de vida que nosotros necesitamos. Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Y nadie, dice la palabra, va al Padre si no es a través del Hijo. En Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Por lo tanto, yo te invito en esta hora para que haga un acto de conciencia y reconozca que tú necesitas el Salvador, que tú necesitas a Jesús como Señor y Salvador. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa la religión que tú tengas, no importa dónde tú estés parado ahora mismo, eres tú y Dios. Lo único que tienes que hacer es lo que la
palabra dice. Decir que Jesús es el Señor, arrepentirte de tus pecados y comenzar a decir al Espíritu Santo que te dirige. Eso es nacer del Espíritu. El Espíritu Santo va a morar en ti, te va a enseñar toda la verdad y te guiará a toda justicia. Yo te invito en esta hora para que lo aceptes como Señor y Salvador y hagas esta oración conmigo. Tú que estás sentado ahí, tú que me estás mirando, yo te digo a ti ahora mismo, declara esta palabra conmigo, repite conmigo: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que soy un pecador y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, llevaste mis pecados para hacerme libre de toda contaminación del pecado. Ahora mismo yo acepto ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, para que tú me limpies de toda contaminación de pecado. Yo declaro, Jesús, que tú eres el Señor de mi vida y confieso delante de los hombres y delante de todo aquel que se me acerca que Jesús es el Señor de mi vida. De aquí en adelante, yo quiero, Dios, que tu Espíritu Santo toma dominio de mi vida, que tú me uses, Señor, como tú quieras, que tú me enseñes tu verdad, que tú me enseñes tu palabra. Enséñame tu palabra, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Si usted ha hecho esta oración, en este momento yo le aseguro que si usted tiene que partir o le llegara el día de la partida, ya usted ha comprado el voto para la eternidad. Jesús te hace feliz. Sigue leyendo las Escrituras, sigue escuchándonos y sigue llamándonos. Llámanos o escríbenos y déjanos saber quién tú eres, y así estaremos orando por ti. Gracias y paz para tu vida, y acuérdese que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nicodemo era maestro y no entendía esto. Si tú lo entendiste, tienes que entender que el amor de Dios ha sido tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue escuchándonos. Gracia y paz para tu vida. Amén.